primeramente, ¿cuáles son los componentes del sistema cardiovascular que nosotros ya estudiamos? Corazón y los vasos sanguíneos. Y acá la primera diapositiva nos pregunta, determina el nombre de la capa señalada. ¿Qué capa y de qué órgano es lo que estamos viendo nosotros acá? ¿Están de acuerdo con Eduarda que es endocardio ese? Que no es epicardio. ¿Otros? Bueno, vamos a conocerle primeramente el corazón. Anatómicamente ya saben ustedes su ubicación, ¿verdad? Saben que se encuentra en el mediastino, que es una bomba muscular que se encarga de distribuir la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y está formada por 3 capas: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Ahora, si fuera tan fácil así, estaríamos súper bien, pero no es tan fácil así. Cada capa tiene otra vez sus particularidades. Y yo le hice un pequeño dibujo esquemático acá. Lo que ustedes tienen que saber es desglosar. Si yo estoy estudiando endocardio, ¿qué es lo que tiene el endocardio? Si yo estoy estudiando miocardio, ¿qué es lo que es el miocardio? Y así hacerse preguntas y ir haciendo su resumen. Bueno, el endocardio está formado por ¿cuántas capas otra vez? Endocardio. Esta capa que vemos acá, que está marcando la flecha, es el endocardio. ¿Y está formado por cuántas capas? Por 3. Primeramente está una pequeña capa de epitelio, ¿verdad? Que se denomina endotelio. En el endocardio y en los vasos. ¿Qué tipo de epitelio es el endotelio? Epitelio simple plano. Entonces, yo tengo primeramente mi endotelio, que es epitelio simple plano, que tengo acá en mi diseño. Y abajo de epitelio, ¿qué siempre encuentro? Tejido conectivo laxo. Después tengo una capa media, donde encuentro pequeñas fibras musculares y también encuentro fibras. En algunos libros van a encontrar con el nombre de capa media y en otros libros van a encontrar como capa mioelástica. ¿Por qué? Porque tiene fibras musculares y tienen también fibras elásticas. Ahora usted me dice, profe, ¿de dónde hasta dónde lo que es esa capa? No se suele determinar bien, pero ustedes por la teoría tienen que saber cómo está conformado cada capa. Y después tiene otra capa más. ¿Cómo se denomina esa capa? Capa subendocárdica. Entonces, tiene mi endotelio, tiene tejido conectivo laxo, tiene una capa media que tiene fibras musculares y tiene otra capa que es la capa subendocárdica. Que está formada por tejido conectivo y encontramos algo muy importante en esa capa. ¿Alguien recuerda qué eran? Las fibras de Purkinje. ¿Y qué son las fibras de Purkinje? Exactamente. Gracias a estas fibras que tiene el corazón, él se puede contraer y se puede relajar. ¿Está bien? Y las fibras de Purkinje son células musculares modificadas. ¿Qué quiere decir eso? Ellas no tienen la capacidad de ¿qué? Que ellas no pueden hacer como las otras fibras musculares. Ellas no se contraen. ¿Qué hacen?
solo genera el impulso cardíaco y distribuye a toda la musculatura cardíaca. Y ahí está el sistema de conducción del corazón. En anatomía se estudia el sistema de conducción del corazón, que está formado por dos nodos, tres haces, un haz de His y las fibras de Purkinje. Y ahí hay dos nodos. ¿Cuáles son los nodos del corazón? Sí, y el nodo sinusal se denomina el marcapaso del corazón. Cuando una persona tiene problemas cardíacos, sobre todo arritmia y sobre todo dificultad, ese marcapaso es el que se ve alterado. Entonces el corazón no se contrae, no hace la diástole y la sístole de forma correcta, empieza a tambalear. Y cuando tambalea, nosotros vemos en el electrocardiograma de forma diferente y ahí nosotros damos origen a la arritmia cardíaca. Entonces, el endocardio tiene tres capas otra vez. Una capa de células endoteliales con tejido conectivo, una capa media donde encontramos fibras elásticas y músculo liso, tejido conectivo también, y una capa subendocárdica donde encontramos tejido conectivo y las fibras de Purkinje, que forma parte del sistema de conducción del corazón. Lo normal de la frecuencia cardíaca es 60, 100. El libro de Ross hasta te dice eso, hasta eso te menciona. Siguiente. Ahora, la siguiente, ¿alguna duda con endocardio? Endocardio. Sí, endocardio. La segunda pregunta es, determina el tipo de vaso sanguíneo y menciona un ejemplo. ¿Qué vaso estamos viendo acá? Una vena. Una arteria. ¿Qué tipo de arteria es? ¿Alguien, aparte de Eduarda, que haya leído ya? ¿Elástica? Acá entonces te dicen, Felipe, ¿qué arteria es para vos? Elástica. Amanda no es tu nombre, ¿verdad? Kedley. Elástica. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que ver? Bueno, las arterias se pueden clasificar en arterias grandes, medianas, pequeñas, arteriolas y capilares. ¿Está bien? Las arterias grandes son las que tienen mucha cantidad de fibra elástica. Lo primero que tenemos que ver cuando nosotros miramos una lámina de arteria es su capa íntima. Y si es una vena, lo primero que tenemos que mirar es su adventicia para saber diferenciar de qué arteria y de qué vena estamos hablando. En esta región yo no estoy viendo cantidad exagerada de fibras elásticas. Y otra cosa que me ayuda a decir que esta es una arteria muscular es esto. ¿Qué es esto que se marca y que se ve en las arterias musculares? La membrana elástica interna. Entonces, histológicamente, las arterias tienen una túnica íntima, una media y una adventicia. Hasta el cansancio ya sabemos eso. La túnica íntima está formada por ¿qué? Endotelio y una capa de tejido subepitelial que es tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y después viene la membrana elástica interna. Y después viene la capa media. Si es muscular, ¿qué tipo de tejido tiene más esta capa media? Fibras musculares lisas. Entonces, si hay abundancia de fibras musculares lisas, es una arteria muscular. Después tengo mi membrana elástica externa, perdón, y después tenemos la adventicia, que es tejido conectivo. El libro de Ross dice tejido conectivo, no especifica qué tipo de tejido conectivo es. Yo no sé con la doctora Gabriela cómo quedaron ustedes, qué tipo de tejido es. Porque hay libros de otras
de otros autores, que dice que el tejido conectivo es tejido conectivo denso y regular. ¿Eh? Y si miramos la lámina, realmente parece tejido conectivo denso y regular, pero viste como nuestro libro es el libro de Ross. Muchas veces solo así aprendemos, para no mezclar autores, y es nuestro libro base. Ahora, dice, menciona un ejemplo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una arteria muscular? Exactamente. Mayormente las ramas distales de la aorta. La suprarrenal, la renal, la cubital, la radial. ¿Está bien? Esos pueden ser ejemplos y se le va a preguntar en el examen, se le va a preguntar sobre todo en el examen de láminas, ¿dónde un ejemplo de ese tipo de arteria? Cubital, ¿cómo? Cubital, radial, renal, suprarrenal. Esta es sí, arteria muscular. Entonces, la respuesta del número 2 es una arteria muscular y un ejemplo puede ser, como ya dijimos, la radial, la cubital, la renal, la suprarrenal. ¿Está bien? ¿Alguna duda en cuanto a estas dos láminas que ya vimos? Bueno, ¿sí? No. Bueno, mencione el tipo de epitelio y dos localizaciones del mismo. ¿Qué tipo de epitelio estamos viendo acá? El endotelio mayormente encontramos en todo lo que está en contacto con la sangre. La cápsula de Bowman es un epitelio simple plano, pero no le denominamos nosotros endotelio. Los alveolos también tienen epitelio simple plano, pero tampoco todo lo que está en contacto con la sangre, en este caso el endocardio y de los vasos sanguíneos, arteria y vena. Entonces la respuesta a este puede ser, el tipo de epitelio que veo es endotelio, entre paréntesis, epitelio simple plano, la localización el endocardio, arterias y venas. ¿Está bien? Todo lo que tenga contacto con la sangre se denomina endotelio. ¿Ya? Sí. Sí, exactamente. Ahora, la número 4 dice, menciona los tejidos fundamentales que observan esta imagen. Primeramente, ¿cuáles son los tejidos fundamentales que nosotros ya estudiamos? Nervioso. Sí. Sí, exactamente. Esos son los tejidos fundamentales que nosotros ya estudiamos. ¿Puedo ver todos esos tejidos fundamentales acá? Esto es un nervio. ¿Cómo? Es un nervio, exactamente. Y vemos así, de esta manera. Parece, ¿sabes qué parece? Un burucuyá que cortas. O esa fruta. Exactamente. Todo lo que vemos acá son fibras nerviosas. Este no, este tejido conectivo laxo. Este se centra así, se encapsula. El tejido conectivo no tiene cápsula. Tejido conectivo laxo. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo ya un nervio acá. ¿Está bien? Acá que estamos viendo, tejido adiposo. ¿El tejido adiposo es un tejido fundamental? Sí, es exactamente. El tejido adiposo es una especialización del tejido conectivo. No, pero estaría mala respuesta porque es fundamental. No. Bueno, ahora muscular, ¿dónde vemos? En las arterias, ¿verdad? La arteria muscular. Epitelial, ¿dónde vemos? Acá
Y acá, ¿qué capa del corazón es esta? Si ya hablamos del endocardio y el miocardio es solo músculo, ¿qué capa nos falta? El epicardio. Por descarte hasta que podemos aceptar este. Entonces, el epicardio, que es esta capa que está acá. Vamos a ponerle el nombre ya. El epicardio está formado por una capa de tejido adiposo. ¿Qué tipo de tejido adiposo es este? Blanco. ¿Dónde encontramos unos ejemplos? Ahora ya sabemos que en el epicardio hay otras ubicaciones de este tejido conectivo, especializado. En el mesenterio, las mamas, ¿está bien? En muchos lugares realmente vamos a conseguir este tipo. Y el otro tipo de tejido conectivo que conocemos, el tejido adiposo que conocemos, el pardo o multilocular, que mayormente encontramos en el recién nacido neonato. Entonces, el epicardio es la capa visceral del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Exactamente, es una membrana que recubre al corazón. Vamos a decir que este microscopio es nuestro corazón y recubre a esto y tiene dos capas anatómicamente, ¿verdad? Una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral es la que forma el epicardio, ¿está bien? Y forma una cavidad entre las dos capas. Cavidad pericárdica. ¿Esa cavidad tiene líquido? ¿Cuánto ml de líquido tiene? 15 a 50 ml de líquido. El libro de Ross dice también. Si aumenta el líquido o hay algo que ocupa espacio dentro de esa cavidad pericárdica, mi corazón no va a poder contraerse y no va a poder contraerse y relajarse por la resistencia. Y a eso se llama taponamiento cardíaco que ustedes más adelante van a estudiar. ¿Está bien? Muchas veces en los traumas de personas que usan cinto de seguridad por el golpe muy fuerte puede hacer un trauma y provocar un taponamiento cardíaco del corazón. Y se hace algo que se llama pericardiocentesis. Con una aguja bien larga se drena esa. Y después se va a cardiocirugía para ver que si es una arteria o algo lo que está. Entonces, esto es el epicardio. Una capa de tejido adiposo. Después viene otra capa, que es una capa de tejido conectivo laxo, y tiene también un epitelio. ¿Cómo se denomina ese epitelio? ¿Cómo se denomina el epitelio que recubre esa cavidad, que es una serosa realmente? Sí, pero ¿cómo se denomina? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se denomina ese epitelio? No. Termina en telio también. Mesotelio. El mesotelio es la capa de epitelio simple plano que recubre al corazón, que forma parte del
pericardio visceral del corazón. Entonces ahora ya saben que este es el epicardio, que está formada por una capa de tejido adiposo donde encontramos los vasos. ¿Quién irriga el corazón? ¿Quién es la arteria encargada de nutrir al corazón? Las arterias coronarias, que son rama de la aorta. Después está una pequeña capa de tejido conectivo laxo y siempre abajo de un epitelio hay tejido conectivo laxo. Y este epitelio se denomina mesotelio. Epitelio simple, plano también es, pero se denomina de forma diferente. ¿Alguna duda en cuanto a esta? ¿Sí? Esta, sí. Y todo esto es el epicardio. Sí. Todas esas capas, sí. Toda esa capa es el epicardio. Otra cosa que le iba a decir. Entonces, en este observamos todos los tejidos fundamentales. Puede tener fibras musculares en algunos casos, el libro dice, pero no hay músculo. Músculo propiamente dicho no. Conectivo laxo, exactamente. Y así vas a poner nervioso, muscular, epitelial y conjuntivo. Así es sí, tiene todos. Siguiente. Ahora, de esta imagen ya estoy cansada yo. Estoy cansada y si ustedes no aciertan ya no sé más qué va a pasar a ustedes. Tantas veces ya vimos esta imagen, ¿verdad? Vamos a regalarle un punto. Bueno, menciona el nombre de las estructuras señaladas con la flecha. Y ve, ustedes se dan cuenta que antes ustedes cuando empezaron recién, nunca en la vida van a saber qué era esto. Pero ahora de tanto que ustedes vieron, ya saben ya. Y así es, y con este puede hacer así, y con las otras láminas también puede hacer. Tienen que mirar hasta el cansancio las láminas. Y ahí una vez que ustedes ven una vez van a decir, ah, este es tal cosa. No se va a cambiar el color porque siempre se tiñen el mal. Bueno, entonces, menciona el nombre de las estructuras de la flecha. ¿Estás seguro que es triaciones? ¿Qué marca esas uniones que tiene el músculo? Discos intercalares. Demasiado ya se emocionó al feo de que sabía. Ajá. Esto, esto. Bueno, vamos a mirar esta lámina. Esto es tejido muscular, músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Lo que le señala la respuesta son los discos intercalares. Esto que vemos acá son capilares, ¿está bien? Es como se nutre el corazón. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué tipo de capilares tiene el corazón? ¿Otra respuesta? ¿Qué tipo de capilares tiene? Bueno, vamos a un poco borrar este. Este no fui yo la que hice.
Na minha prova deveria considerar a prova. Eu olhei para a Belle, por isso eu falei de extensão. E a Belle não vai se intercalar. Está na extensão. Se pegar lá, vai pular. Mas como é uma prova? Então, o nome está em texto. Pronto, eu falei que sim, está errado. Ou dá certo, ou dá certo. Não, mas uma coisa que eu estou defendendo aqui, eu já com os colegas. Lembra disso na aula? Bueno, los tipos de capilares que tenemos son continuo, el fenestrado y el discontinuo o sinusoide. Tienen que saber la diferencia para lo teórico sobre todo, porque en la microscopía óptica no se suele visualizar bien los capilares, ¿está bien? Tienen que saber qué tipo y cómo diferenciar cada, porque la doctora puede pedirle, diséñeme capilares continuos. Vamos a decir. Y ahí tienen que saber ustedes diseñar. Los capilares continuos tienen un endotelio y una membrana basal. Íntegras, no tienen están todas conectadas, no tienen ningún espacio entre ellas. ¿Está bien? En cambio, el fenestrado, la membrana basal es íntegra, pero el endotelio tiene fenestraciones. Ahora, en el discontinuo, tanto la membrana basal como el endotelio tienen fenestraciones. Vamos a decir hipotéticamente, negro es la membrana basal. Exactamente, esquemáticamente. Haciendo esquemáticamente el diseño. Ahora, las ubicaciones de cada uno. Por lo menos 3 tienen que saber. El continuo, sí, tejido muscular, piel, pulmones, tejido conectivo también. Encontramos ese tipo. Ahora, los fenestrados, vesícula biliar, páncreas, están estudiando, y riñón. Ahora, el sinusoide, eso es lo que tienen que saber. ¿Dónde encontramos? El libro de Ross especifica y cómo pueden diseñar, cómo pueden diseñar esquemáticamente a los capilares. ¿Está bien? Okay. Ahora, bueno, sí. Em relação a isso, você comentou ali, mas do coração, não foi falado qual que era especificamente.
Continuo. Contínuo, sí. Sí, continuo, sí. Continuo suele ser. Todo lo que todo ello se encuentran en tejido conectivo es continuo. Capilar si encontramos, sí. Si encontramos el tejido muscular esquelético, liso y estriado esquelético y cardíaco, es continuo. Eu imaginava que por ter troca de nutrientes não seria contínuo. En el vaso, no, es continuo. Es continuo. Sí, y mayormente los fenestrados son donde se intercambian nutrientes. Bueno, entonces este es músculo estriado cardíaco. Ya conocen, tiene un tipo de uniones que son los discos intercalares. Los núcleos se ubican ¿dónde? En el centro. ¿Cuántos núcleos puede llegar a tener? Uno, dos, hasta binucleada puede ser. Otra cosa, está inervado ¿por qué sistema? ¿Por qué sistema? Funcionalmente, ¿cómo clasificamos al sistema nervioso? Funcionalmente, ¿cómo clasificamos al sistema nervioso? Pregunta de examen. Sistema nervoso? Simpático y autónomo. Casi. No hay la respuesta correcta. Pero está correcto lo que decís, pero falta más. ¿Cómo lo que tanto le cuesta aprender eso? Nadie se recuerda, casi. Los otros grupos tampoco. El sistema nervioso funcionalmente se clasifica en autónomo y somático. Y el autónomo otra vez se clasifica en simpático y parasimpático. Ahora, si le pregunta anatómicamente, es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿está bien? Ahora, la pregunta, ¿por qué sistema está inervado el corazón? Por el sistema nervioso autónomo y sucesivamente por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, ¿qué le hace al corazón? Acelera, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Es importante que yo sepa eso? Claro que sí. Después, cuando estén en fármaco, van a tener que saber cuáles son los fármacos que aceleran, que estimulan los receptores del músculo cardíaco. Y el sistema parasimpático es aquel que disminuye la frecuencia cardíaca. Hay fármacos también que disminuyen la frecuencia cardíaca y actúan sobre el sistema nervioso parasimpático del corazón. ¿Está bien? Por eso es importante que nosotros sepamos por qué tipo de sistema está inervado el corazón y cuál es la función de cada sistema en el corazón. ¿Está bien? Sí, también, solamente que este está muy pálido. Es para querer confundirles. Sí. Eu falei que isso aí pra mim seria distinção. Olha o bispo intercalar ali do lado. Sí. Não. Pero acá, si miras bien, se parece mucho a este que está acá. Discos intercalares. Ah, no, son discos intercalares. Sí, el que hizo este. Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué tipo de arteria estoy viendo? Ya no tiene que haber más duda. Ya ven lo diferente que es la muscular y lo diferente que es la elástica. La cantidad de fibras elásticas o las minillas elásticas que tiene su capa media, yo no puedo diferenciar dónde empieza mi íntima porque la membrana elástica interna no me ayuda tampoco porque se confunde con estas laminillas. ¿Y dónde encuentro este tipo? La aorta y sus primeras ramas, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Sí, pero más del arco sería mayormente. Sí, del callado, que el tronco brachiocefálico, sí, derecho, después está la subclavia y
La carótida común. Las primeras ramas de ese arco suelen ser elásticas. El libro no especifica muy bien, pero es la aorta y si es, pongan aorta y tronco brachiocefálico. ¿Está bien? ¿Alguna duda en cuanto a arteria? Tiene lo mismo, tiene túnica íntima, media y adventicia. Las arterias pulmonares no suelen ser. Decía también arterias pulmonares. En el libro no encontré yo. ¿No encontró? No. Hay que buscar del libro bien. Yo no encontré. Las arterias pulmonares son elásticas también, doctor. Las arterias pulmonares, sí, también. No son las primeras ramas nomás de la aorta. O sea que, mejor dicho, el tronco pulmonar lo que va a ser Elástico. tronco pulmonar. Pongan tronco pulmonar. Yo no leí ninguna parte. O sea, no les digo, no sé. No les quiero mentir tampoco. Pero hay que buscar. Ustedes ya se pueden ver en la tarea y en la próxima clase me traen también para que yo aprenda. En medicina no hay vacaciones. Mentira es eso. Eso es para ponerse al día, ¿no? Sí. O A e o B. A e o B. No anterior. ¿Dónde? A ver. Anterior. Ahí. Son dos chicos. Aquel es la túnica. ¿Qué túnica es la que le marca el A? ¿Y la B? Adventicia. A eso se refiere, ¿verdad? Ahora, determina el tipo de vaso sanguíneo señalado teniendo en cuenta la clasificación histológica. ¿Estamos viendo una arteria elástica? No. ¿Estamos viendo una arteria muscular? No. Realmente se clasifica entre las musculares porque tiene fibras musculares lisas, pero no es una arteria muscular mediana propiamente dicha, ¿verdad? Por eso se cambió esa denominación de antes. Antes se llamaban musculares y ahora ya le llamamos también musculares o medianas, por el tamaño y por la cantidad de fibras musculares que tiene alrededor. Ahora, ¿cuánto tiene este? 1, 2, 3. Es una arteria pequeña. Si tiene 1 a 2, es una arteriol. Más de eso ya es una arteria pequeña. ¿Hasta cuánto? Hasta 8. Entonces, repitiendo. Hasta 8, arteria pequeña. ¿Tiene 8 capitas de células musculares? Bueno, arteria pequeña. Tiene 1 hasta 2, arteriola. ¿Está bien? Para que no haya. ¿Cómo? Arteria pequeña, sí. Si tiene 1 a 2, no hay duda. Es una arteria, es una arteriola. Mayor de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, estamos hablando de una arteria pequeña. Arteriola. Arteria pequeña, sí. No tiene. Mayor de 8, voy a le clasificar ya como mediana. No le metemos entre las pequeñas. Sí, ¿cómo? Exactamente. Siguiente. Arteria pequeña, sí. Pequeña. No hay duda en cuanto a eso. Es saber, es memorizar los números. Siguiente. Bueno. ¿Sí? La pequeña hasta 8. AT. Hasta 8. Y la arteriola 1 a 2. Es decir, si yo veo una arteria tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya es arteria pequeña. Si tiene más de 8, arteria mediana. ¿Eh? ¿En qué cuadro? En este. Guíense por el rosa. Porque muchas veces
leemos ya muchos libros y ya se confunde. Por eso guíense por su libro, ¿está bien? En el libro, mira, ¿cuánto dice? Y bueno, hasta 8. No, no te voy a discutir con ese. Si el libro dice hasta 8 no va a estudiar vos, ¿está bien? Ahora, si en el examen sale diferente, vos le vas a discutir a la doctora. Mi libro es el de Ross y dice que hasta 8 no, ¿está bien? Porque eso pasa mucho cuando leemos muchos libros. No sabemos de dónde sacamos la información. Retenemos nomás ya nosotros, ¿está bien? Porque hay libros que ustedes, si quieren y les gusta histología, van a leer más adelante, ¿verdad? Y hay discrepancia en las capas, van a encontrar en las capas, en los tejidos y en los números. No se ponen de acuerdo. Y obvio, somos seres humanos y ponernos en desacuerdo es lo mejor que hacemos. ¿Está bien? Ahora, el número 8 dice, las flechas te indican un capilar del tipo fenestrado e indica 3 localizaciones. Ya diseñamos el capilar fenestrado y pusimos su ubicación. Una ubicación más acá que quieran poner. Más opciones, más posibilidades de recordarse algo. Tubo digestivo. Y cuando digo tubo digestivo, la inmensidad de cosas que puedo poner. Puedo poner esófago, intestino delgado, intestino grueso, lo que quiera. Apéndice ya me puedo poner, si es que me acuerdo. ¿Está bien? Cuando más estudian, más información es capaz que se recuerden en el examen. Siguiente. Vamos a ver, hoy puede ser que sea un poco más temprano, pero tienen que poner de su parte ustedes. Ahora, determina el tipo de tejido fundamental que observamos y mencione qué tipo corresponde teniendo en cuenta su clasificación histológica. ¿Qué tipo de tejido estamos viendo? Dale, Felipe. Vos estás muy de ferias ya. Ustedes saben que esa lámina ya vio muchísimo hoy. Hoy. Eu chutei como músculo liso aqueles longitudinais. Todo lo que vemos acá son fibras musculares cardíacas. Esto. Eso no es una neurona. No es una neurona. Es un núcleo que tiene una forma rara. ¿Qué capa es la que ven ahí arriba? Que tiene endotelio, que tiene... ¿Qué es? Endocardio. ¿Y entonces esto qué es? ¿Qué corte es este? Transversal. Ya están muy acostumbrados a ver en corte longitudinal. Siguiente, pasen un poco la siguiente. Ahora, me van a decir, pero no tiene núcleo. Ya le expliqué. Felipe no es una neurona. Bueno, hay algo que se llama incidencia de corte. ¿Qué pasa? Acá cuando hizo el corte de la lámina, se llevó los núcleos de la mayoría de las fibras musculares cardíacas. Debería de tener su núcleo ahí, pero se fue. El único que se quedó con el núcleo son estas. Y unas, por el corte, salieron de su centro. Este sí es una lámina, ¿cómo ustedes dicen? Una lámina mala. Sí, una lámina difícil. Pero ahora ustedes ya vieron. Ya les expliqué por qué es así.
El adiposo multilocular no está formado así con muchos núcleos y tiene lípidos. Tenés que mirar muchas veces. Da para la confusión. Y después estas son fibras musculares. Y vas a encontrar lo endocardio, por ejemplo, arriba. O vas a encontrar sí o sí un disco intercalar de alguna fibra. Podés encontrar algunas fibras, ¿está bien? Y los lípidos es lo que te ayuda a diferenciar. Vamos a tener que mirar, comparar las dos láminas. Da para sí, eso sí. Sí. ¿Cómo era la pregunta? Que ya me olvidé. Siguiente. Y entonces, ¿qué tejido fundamental acá tenemos? Muscular. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo estriado cardíaco. Siguiente. Ahora, el número 10 dice, determina el tipo de vaso sanguíneo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Es una vena o una arteria? Es una vena, ¿verdad? Acerca un poco el siguiente. Ahora, las venas tienen también una túnica íntima, una media y una adventicia. ¿Cuál es la túnica más predominante? La adventicia. Esta vena que ven acá es una vena mediana. ¿Y por qué me van a decir la cantidad de fibras longitudinales que tiene su adventicia? No es tanta. En la vena grande, cuando vean una vena grande, van a ver que esta región no se ve de tantas fibras musculares que tiene. En el libro dice que las venas grandes tienen una capa media de fibras musculares hasta 15. Pero en las venas es mucho más difícil contar esa túnica media, porque no se diferencia. Vos, mientras que pensás que es una fibra muscular y capaz era un tejido conectivo con una célula. Entonces, ¿qué yo les digo para que miren la adventicia? Si ven así una adventicia que no es tan oscura y no tiene tantas fibras musculares, que es más tejido conectivo, es una vena mediana. Y si ven una vena que tiene muchas fibras musculares en la adventicia, es una vena grande. Es difícil, las venas son más difíciles de diferenciar unas de las otras. ¿Está bien? ¿Cuál? También un poco la imagen. Este no son, es por la lámina nomás. No tiene estriaciones, son por la lámina nomás. No es algo propio de la vena. Es algo, cuando explicamos las láminas, vamos a encontrar, tienen una denominación. La incidencia de corte es una de ellas, y después podemos encontrar artefactos que no son propias de la estructura. Siguiente. Vena, ¿qué era la pregunta? Vena mediana. Es una vena mediana. Ahora, alguien que me explique circulación mayor y alguien que me explique circulación menor. Dígame. A menor, ela começa no ventrículo direito, ela vai sair do tronco pulmonar, vai pegar as artérias pulmonares e vai para os pulmões, vai fazer hematose, vai tornar veias pulmonares, exatamente, e vai cair ali no átrio esquerdo. Y del atrio izquierdo, Vai pegar e vai passar por el ese ya, esquerdo sí. e vai fazer a grande circulação. Sí, es saber diferenciar la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor está formada por toda la sangre que se trae del cuerpo a la aurícula derecha, que pasa por qué válvula, por la válvula tricúspide, que va al ventrículo derecho, después va por el tronco pulmonar a los pulmones, hace hematosis. Se oxigena esa sangre y viene después por las venas pulmonares a la aurícula izquierda,
Y acá hay una válvula, ¿qué válvula es? La mitral. Y viene al ventrículo izquierdo y después va al corazón. Sí, es saber explicar ese camino desde la circulación menor y saber dónde es circulación mayor. Y explicando eso voy a decir los componentes. Primero la sangre venosa que viene desde las regiones del cuerpo, que va a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho y va por el tronco al pulmón y hace hematosis. ¿Cómo ocurre ese cambio? ¿A través de qué? De los alveolos, ¿verdad? El nivel de oxígeno normal del aire que inspiramos, ¿cuánto es? La cantidad de oxígeno que inspiramos en el 20, 21%. Sí. No. La saturación. Lo ideal es que inspiremos un aire que está oxigenado al 21%. ¿Está bien? La circulación menor. No, esta es para la práctica nomás. No, este es para la retro nomás, para que ustedes recuerden. Obvio que en el examen en 30 segundos no van a poder explicar todo. Sí. Siguiente. El 12. Mencione cómo está compuesta la pared de las arterias. ¿Cómo está compuesta la pared de las arterias? Por uma tónica íntima, média e adventícia. Sí, por una tónica íntima, media y adventicia. Ahora, dependiendo de qué arteria, vamos a tener que explicar cada arteria, ¿está bien? Pero la respuesta correcta en esta arteria es, si no tenemos acá que dice muscular, es tónica íntima, media y adventicia. Ahora, si dice que es muscular, van a tener que explicar cada túnica, ¿verdad? Pero en el examen no le va a dar tiempo tampoco de explicar cada túnica. Siguiente. Huele ya mi espalda. Siguiente. Siguiente. Ahora, determina qué tipo de vaso sanguíneo teniendo en cuenta para nombrarlo el orden numérico. El 1 que es una vena. Y el 2 que es una arteria. Si vamos a clasificarle histológicamente, la 2 es una arteria que muscular. Y esta vena es una vena mediana, ¿está bien? Lo más probable es que se le pida solo vena y arteria para saber diferenciar, sí. Porque muchas veces da para la confusión, pero tienen que saber cuál es la vena y tienen que saber cuál es la arteria, ¿está bien? ¿Cuál capa es más predominante en las venas? La adventicia. ¿Cuál capa es más predominante en las arterias? La túnica media. ¿Está bien? Siguiente. Ahora, observas un capilar del tipo continuo. Mencione cómo está compuesta su pared. ¿Cómo está compuesta la pared de los capilares? El continuo tiene una membrana basal continua y una membrana endotelial continua o una capa endotelial continua, ¿está bien? A eso se refiere. En realidad, esto es solo una capa, porque el endotelio siempre descansa sobre una lámina basal. Pero cuando nosotros hablamos de capilares, tenemos que explicar las dos, porque ahí en esto está la diferencia, que siempre se quiere preguntar. ¿Está bien? Siguiente. ¿Eso qué? Esto es membrana basal continua, la respuesta. Sí, membrana basal continua y capa endotelial continua también. Esos son los componentes de ese capilar. Ahora, el 15 dice, menciona el nombre de las estructuras señaladas teniendo en cuenta el orden numérico. El 1 que es, que ya vieron,
Es un nervio. El 2, ¿qué es? Es una vena. Y el 3, ¿qué es? Una arteria. Si queremos clasificar 1, 2, 3, ¿qué es esto? Arteria pequeña. Y esta vena es más complicada, pues es una venula muscular. Hay que hacer super zoom y contar las capas, la cantidad de células que tiene su túnica media. Y ahí, si tiene 1 a 2, es una vena, es una venula. En el libro de Ross cambia esas, pero en esta respuesta de acá pongan solo vena. Solo vena, no le va a preguntar qué tipo, es porque tenemos que aumentar la imagen. No, vena nomás. Sí. Entonces la respuesta es solo nervio, vena y arteria. Puede ser paquete vascular nervioso también. También, puede ser. ¿Cómo? Pero si te pide para enumerar, no le pongas así. No, estaría mal, porque ellos son mucho más chiquititos. Mucho más chiquititos. Hay una, a ver, creo que tengo en mi celular. ¿Cómo? Nervio nomás, nervio nomás. Sí, solo nervio. Solo así. Nervio, vena, arteria. No te voy a complicar. Mira, así son los nervios y nervoro y vaso. Son mucho más chiquititos. ¿Y cuál sería aquí? Este es el nervio, este es la vena, este es la arteria, arteriola y este es la venula.